Y pues bueno, que Pues eso está muy interesante. Pues hablemos también de unicornios y pegasos. ¿Qué te parece? va. ¿Qué sabes de unicornios? Bueno, lo único que sé es que también vienen problemas genéticos. Ok. Y bueno, los unicornios literalmente eran un caballo, o más o menos del tamaño de un caballo, un animal parecido, que tenía un cuerno en la frente. Y ya, Y ya, eso es todo, güey. Bueno, pues respecto a lo de los unicornios y los pegasos, a mí se me hace una historia súper interesante porque con el unicornio fue el primer animal que fue armado con fósiles. Se encontraron muchos fósiles diferentes y armaron un animal creyendo que era completo y armaron un unicornio. Creo que la persona que lo armó se llamaba Ato o algo así, Tom, no me acuerdo cómo, pero los voy a poner aquí todo lo que nosotros digamos va a estar aquí abajito. Pero básicamente encontró diferentes piezas de animales y cuando lo reconstruyó, él creyó que así era y armó un unicornio. Vaya, entre comillas, que Sí, no era un claro. animal real. Por otro lado, los Pegasos sí existieron en la vida real, pero no tenían alas. Eran caballos que traían la muerte y eran caballos que infundían el miedo. ¿Cuáles son los Pegasos que se conocían? Uno de los más importantes era el de Julio César. No sé si escuchaste esa historia alguna vez. Me la contaste, de hecho, ¿Sí? güey. ¿Una historia? Está muy buena. ¿Quieres contarlo? ¿Quieres que lo No, cuente? dale, dale. Bueno, resulta que Julio César tenía un caballo atávico. ¿Qué es un caballo atávico? ¿Qué es un atavismo? Básicamente es una mutación donde genes homeostáticos, o sea, genes que le dicen a tus ojos cómo crecer, a tu pelo de qué color ser, cómo crecer, que le dicen cuando eres un embrión cómo van a ser tus manos, tu corazón y demás. Resulta que hay una mutación en este tipo. Resulta que, bueno, nosotros sabemos que hay una evolución, que nosotros descendemos de otras especies, pero hay genes que cambian, genes que se multiplican o genes que se bloquean. Hay genes que se llaman pseudogenes, Ajá. que son genes bloqueados que no se pueden expresar. Pero cuando mutan, de repente tienen la característica de poder volverse a activar y funcionar. Y cuando de unos esos genes, pseudogenes, son homeostáticos, pueden interferir con el desarrollo embrionario. ¿Cuáles son los atavismos más conocidos? Las personas con cola, los hombres que tienen pezones como perro, o mujeres que tienen pechos como perro. Vaya. Que yo conozco gente que tiene más de dos pezones. Exactamente. Seguramente Sí. es también, es algo relativamente normal. Algo relativamente normal, exactamente. Que también es un carácter atávico. Las serpientes con patas. En los que están en biología sabrán que si les piden una característica de las serpientes, no puedes decir que no tienen patas. ¿Por qué? Porque las serpientes de la actualidad no tienen patas, pero en el pasado sí llegaron a tener. Entonces, un atavismo es una serpiente que tiene patas o patas malformadas. Los atavismos, al final de cuentas, son mutaciones que pueden funcionar de manera evolutiva. Imagínate que de repente, de generación a generación, o sea, una mutación de novo se les llama, aparece un animal con con patas extras o con una cola o con características así, podrás decir que podría ser beneficiosa dependiendo del lugar en el que esté. Entonces, Claro. Los atavismos a lo largo de la historia también son importantes. Con otro pulmón, güey. Como, bueno, no sé si se pudiera otro pulmón, no sé ¿Quién sabe? si los mamíferos antes tenían 3 pulmones, creo que no, pero Creo que no. tiene que ser una característica del pasado. La hipertricosis, los hombres lobo, es un atavismo, güey. Sí, claro. Porque los primates del pasado tenían un montón de pelo, güey. exactamente. Entonces, en los atavismos básicamente es eso. ¿Qué pasa con los caballos? Lo que nosotros vemos como casco del caballo es básicamente un solo dedo, pero tiene los mismos huesos que los de la mano, pero como si tuviera un solo dedo. ¿Qué es lo que sucede? Esta mutación hace que tengan los mismos dedos que los caballos del pasado, o sea, que sus ascendientes no eran caballos, eran los ascendientes de los caballos, que tenían 3 dedos. Ojo, ascendientes, no descendientes. Ajá, ascendientes, sale del pasado. Exacto. Estos 3 dedos que ellos tenían, pues, o que mejor dicho, estos caballos con polidactilia, que al mismo tiempo es un atavismo, pues imagínense cómo se lucían. Julio César tenía un caballo atávico, un caballo con polidactilia. Se trepaba en su caballo, lo empezaba a cabalgar, e imagínense cómo reventaban o cómo tronaban los cascos en el suelo. Imagínense cómo es el trotar de un caballo, ¿no? Taca, 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 taca. Y de repente imagínense que cada paso que diera, eran 4 o 5 de esos. Ajá, o sea, sonaran varias patas golpeando a la vez. Y imagínense todos al mismo tiempo. Y ahora imagínenselo corriendo a toda velocidad. Era un caballo que cuando corría sonaba como si fueran 6 caballos. Porque ya no tenía literalmente una sola pezuña y ahora ya tenía muchas pezuñas. Ya tenía 3 en cada pata. Claro. Entonces cuando corría sonaba tac, 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 tac. Y era como de que cuando se acercaba se escuchaba como si un ejército viniera. Y era un hombre
con la fuerza de un ejército, un hombre que tenía el poder de un ejército, pues incluso al correr sonaba como si tuviera la fuerza de esas almas que tenía detrás. O sea, era una leyenda, una mitología súper fuerte, súper interesante. Y le tenían mucho miedo, seguro. Claro, güey. era un emperador muy, muy poderoso. Y era básicamente el cómo una mutación, al igual que el vampirismo, al igual que la hipertricosis, que es los hombres lobo, la licantropía, y al igual que muchas otras, generaban mitos en la actualidad. Que tú dices, no puede ser, pero realmente es cómo ese tipo de cambios generan historia, ¿no? Estaría muy perro, güey, que haya un como mini documental, un video. Ojalá tengamos la posibilidad de grabarlo en el futuro, güey. Claro. De tomar a personas muy mayores, güey. Ya mayores. De hecho, yo compartí en WhatsApp hace poco un video, güey, de una abuelita que recibe de regalo una Alexa, güey. Ah, sí. Entonces, ¿cómo es que ellos ven las cosas? Pues muy distinto a nosotros. O sea, ese tipo, por ejemplo, imagínense una persona de ese entonces que tú le muestras un caballo que tiene 4 dedos, 3 dedos en cada pata. O sea, ellos iban a pensar que era del demonio. O que era, ay, qué caballo tan deforme. Claro. Pero si ya le mostrabas el contexto histórico, se podrían. Igual a lo mejor hay ancianos que sí supieran, dependiendo del estrato social al que perteneciera a estas personas, pero. Pero imagínate que ahora se lo muestras a un niño, güey. Es increíble. O sea, el niño no va a tener miedo, lo más seguro, güey. Porque ya se perdió ese como miedo, esa cultura de tenerle miedo a ese tipo de cosas. Ahora ya es más cuestionamiento que asumimiento. Asumimiento se podría decir. Sí. Eso sería increíble. Hay atavismos que por alguna razón desaparecen a lo largo de la historia. En este caballo, esos caballos en este caso, sus caballos de 3 patas aún aparecen en la actualidad. Si ustedes buscan artículos, encuentran, incluso a veces podrán aparecer burros, pero no son atávicos. Lo importante está en que no entiendo por qué no se han hecho razas con esas características. O sea, razas de caballos con 3 patas. O razas imagínate, con animales del pasado. Porque tú justo me estabas explicando ese tema, güey. No venden. Yo creo que sí se vendería un caballo de 3. A lo mejor no será un caballo muy rápido. No será un caballo así. Será un caballo que necesitaría otros cuidados. Pues sí, exactamente. Simplemente para errarlo vas a gastarlo de más caballos, simplemente. Claro. Pero será un caballo. Imagínate un caballo negro de esos que la cruz, o sea, la parte de la columna y de las paletas te llega más alto. O sea, lo ves al caballo hacia arriba de color negro, brillante, con patas peludas, con su pelo. O sea, un caballo cabrón, con 3 patas, o sea, con 3 dedos, con 3 pezuñas en cada pata enorme. Te enamoras. Y no sería un caballo que cualquier persona tuviera. Pues yo no me enamoraría, güey. ¿No te enamoraría? Y que cuando caminara sonaba. Así como de en cada paso que diera sonaba. Claro. Y que caminaras arriba. No, imagínate cuando baile, porque sería una cuestión de espectáculos. Cuando baile, ¿cómo sonaría? Y cuando la gente lo vaya a ver, será un caballo carísimo. Eso te lo apuesto. Sí, seguramente.